Bueno, seguimos con la información en Canal E. Vamos a hablar ahora con Diego Fraga. Diego es abogado tributarista y tiene la generosidad de atendernos esta tarde. Diego, un saludo muy cordial. ¿Qué tal? Igualmente, Pepe, un Bueno, gusto. un gusto, el gusto es mío. Vamos a ver, finalmente, ¿llega el alivio para autónomos y para pymes? Y es una pregunta un poco capciosa. Hay un alivio, pero es como una aspirina para una gripe muy fuerte, ¿no? Ujú. Hay un par de medidas que las está dictando el Poder Ejecutivo, que tiene facultades y que, bueno, son una pequeña caricia. Una es el aumento de los montos a partir de los cuales los autónomos van a ser retenidos. Recordemos que hay unos regímenes que se aplican a nivel nacional que implican que cuando uno realiza facturas, o cuando adquiere bienes y servicios, se le retiene o se le percibe determinados impuestos. En este caso hay una resolución de AFIP que está sin actualizar desde mediados de 2019, es decir, cuando un autónomo factura honorario por 16.830, por más de esa suma se le retiene impuesto a las ganancias, lo cual es una locura, ¿no? Ujú. Sobre todo en época de inflación. Este monto se aumenta a 160.000 con la resolución que acaba de salir de la AFIP. Después, otra de las medidas que se pone en marcha es el diferimiento del IVA y de los aportes que hacen los autónomos para la seguridad social por los meses de septiembre hasta diciembre y que recién se van a pagar después de 2024. Y es una especie de postergación de este tipo de pagos, pero en nada soluciona el problema principal, que es la falta de actualización de digamos, de los montos a partir de los cuales se paga ganancia, es decir, las distintas variables. Diego, Más allá parece... que hay un proyecto que... Sí. No, perdón, te interrumpí. Continúa, por favor. No, que hay un proyecto que está enviando el Poder Ejecutivo al Congreso para crear un régimen simplificado para los autónomos, se llama Simple, que es para ingresos inferiores a 15 salarios mínimos vitales y móviles, para tratar de más o menos equiparar la situación con aquellos empleados dependientes que por debajo de esa suma directamente no pagan ganancias, ¿no? Bueno, Que es un... parecen permanentemente escasas las medidas para los autónomos. Siempre para los autónomos parecen ser los más perjudicados ante cualquier medida que favorecen más a otros sectores. También los monotributistas, pero particularmente los autónomos. ¿Por qué crees que se obra de esta manera? Mira, hay una justificación que viene desde el fisco desde hace mucho tiempo, y es que los autónomos tienen mayores posibilidades para deducirse gastos que los empleados en relación de dependencia no lo tienen. Lo que pasa es que con esa excusa, directamente los montos, las deducciones que, digamos, mínimo imponible, deducción especial y otro tipo de deducciones fijas que tienen sí los empleados en relación de dependencia, en el caso de los autónomos no se actualizan hace un montón, y para los empleados en relación de dependencia se ha creado un piso ahora, que es una especie de, es un parche, ¿no? Pero que es una base a partir de la cual no se tributa, que en este caso, por las últimas medidas, son 15 salarios mínimos vitales y móviles. Pasemos a otro aspecto, las prórrogas para el pago de aporte patronal de aquí a fin de año. Contanos un poco, por favor. Sí, bueno, es un diferimiento en el pago de estos impuestos, como con el IVA, y que recién se va a empezar a pagar desde 2024. No se aclara bien cómo, porque, a ver, lo que no se pagará en estos meses, en algún momento se va a tener que pagar. Se va a pagar devaluado, ¿no? Porque con una inflación del 200% anual, que es lo que se proyecta desde distintos ámbitos, va a ser menos. Pero bueno, es insignificante en comparación con, digamos, la injusticia que se produce para los autónomos al momento de pagar impuestos a las ganancias si se lo compara con los dependientes. Ujú. Es posible que cambien un montón de cosas de aquí en adelante. Depende de quién gane las elecciones. Mayoritariamente, si gana alguna de las dos opciones que están más hacia el centro derecha teóricamente, van a tener que hacer un régimen tributario distinto, y hasta una de las opciones habla de la posibilidad de dolarización. ¿Esto se puede mantener si ese régimen llega a estar vigente? A ver, yo creo que al que le toque gobernar va a tener que hacer un reseteo impositivo, tiene que barajar y dar de nuevo. Y hay impuestos que son muy dañinos,
muy distorsivos y que casualmente son objeto de las últimas medidas que están circulando por los medios. Por ejemplo, ahora que para compensar esta baja de impuestos que proveniente de las últimas medidas que va a poner en práctica el gobierno, se va para evitar la merma de ingresos que les produciría a las provincias, porque son impuestos coparticipables. El Poder Ejecutivo ofrece coparticipar parte del impuesto país y del impuesto al cheque, que son justamente impuestos de los más distorsivos. También otro, el más distorsivo a nivel, aunque sea provincial, es el impuesto sobre los ingresos brutos, porque se aplica sobre todas las cadenas de producción, es acumulativo. Después hay otros cambios que van a tener que hacerse en el próximo gobierno y es aplicar alícuotas que sean razonables para las sociedades en el impuesto a las ganancias. Esto se trató de hacer en el gobierno anterior de Macri, era algo gradual, pero este gobierno ha hecho todo para atrás y hoy en día una sociedad, entre lo que paga de ganancias por la sociedad en sí, cuando distribuye dividendos, puede llegar hasta el 40% la tasa. Ujú. O sea que se están tomando medidas que el día de mañana, ante, como bien dijiste, un reseteo que va a ser necesario, podrían quedar en la nada. Sí, seguramente. Son medidas, bueno, ustedes mismos lo han dicho cada vez que pueden, son de tinte electoralista. No hay razón por qué no haberlas hecho, digamos, en 4 años de gobierno, si se pensaba que eran las medidas correctas, que todos los tributaristas en general opinan que no, porque el impuesto a las ganancias es uno de los impuestos más progresivos, y lo que hay que hacer es tratar de bajar el impacto para las personas de menores ingresos, pero no de un plumazo dejar afuera del impuesto a gente que tiene sueldos que son realmente altos para nuestro país, ¿no? Ujú. Sí hay que pensar en bajar otros impuestos, como los que te decía, el impuesto al cheque, que desalienta todo tipo de bancarización, el impuesto sobre los ingresos brutos, que le pega a las pymes de manera salvaje, el impuesto a las ganancias obviamente para las empresas, que es lo que se hace en otros países. Las personas físicas pagan impuesto a las ganancias con alícuotas más altas y las sociedades con tasas más bajas, que promedian el 20-25%. Acá, como te decía, se paga el 40% en total, que es una locura. Pero bueno, hay muchas cosas para hacer y como bien decís, todo lo que se está haciendo ahora a último momento parece una avalancha de medidas que tampoco se van a sentir tanto en los próximos meses. Va a ser como complicar más el mapa impositivo para el próximo gobierno, pues, y sobre todo si no se prevé de dónde van a salir los ingresos para compensar esa baja de gastos, porque no se está hablando de bajar el gasto público, o sea, se habla de bajar impuestos, pero por algún lado tenés que bajar, o si no tenés ese dinero, ¿qué haces? Emitís, y eso redunda en perjuicio de la mayoría de la población que no se ve beneficiada con las medidas impositivas. Diego, me quedé con Por la ese inflación, término ¿no? que utilizaste hace un rato, que es el reseteo. Una reforma impositiva global, que agarre todos los aspectos, que simplifique mucho el sistema, se hace, pero de imposición inmediata. Es casi una de las primeras cosas que debería cometer un gobierno, ¿no? Sea de la fuerza que sea. Sí, totalmente de acuerdo. Hoy en día el sistema impositivo es un laberinto. Nos cuesta a los que nos dedicamos al tema impuestos estar actualizado y comprender cada una de las porciones del sistema tributario. Algunas ni siquiera desde la FIP o desde los fiscos provinciales o municipales se entienden muy bien. Es decir, se vive en un mar de inseguridad jurídica. Además, los cambios son ya no de un año para otro, de un gobierno para otro, sino entre semanas, ¿no? Y esto es muy caro para lo que es la seguridad de los inversores. Por eso, en los últimos 4 años, además de que hubo aumentos violentos de impuestos que se habían bajado, hubo un éxodo fiscal sin precedentes de personas con altos patrimonios y también de muchas empresas. La cantidad de empresas que cerraron, que se fueron del país, obviamente también contribuyó a este horrible resultado. El problema como el cepo cambiario, la imposibilidad de girar dividendos, etcétera. Diego, quiero agradecerte muchísimo tu tiempo con nosotros. Un placer. Un saludo.